Oscar Aza. El 2024 empieza movido. Es un año de elecciones para la mitad de la población mundial. 70 países votarán, entre ellos Estados Unidos y Rusia. En Latinoamérica, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela escogerán presidentes. En África, un tercio de los países también irá a las urnas para elecciones presidenciales, legislativas o locales, tras un año marcado por varios golpes de Estado. Además de eso, continúa la guerra entre Ucrania y Rusia, mientras escala el conflicto en el Oriente Medio y el coqueteo chino con la invasión a Taiwán. Además, el tema de la economía. ¿Tendremos la tantas veces anunciada recesión o se confirmará que nos recuperamos de los efectos de la pandemia y de la inflación? Definitivamente, un año fundamental. El atentado más grande hasta ahora en la historia de Irán, en la historia de Persia, la antigua Persia. Para esto tenemos aquí al doctor Ricardo Israel, a quien damos la más calurosa bienvenida en este año 2024. Y muy feliz año, Oscar. Y gracias por seguir contando con usted. Abogado, profesor de Relaciones Internacionales. Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Como le digo, es un año que comienza bien candente a pesar de las frías temperaturas. 2 bombas han dado muerte a más de 100 iraníes en un ataque cuando conmemoraban al general Soleimani, abatido por Estados Unidos en el año 2020. ¿Comenzamos por aquí? Comencemos por acá. Adelante. Todo parece indicar que es una vieja querella sunita chiita, y de ahí es tan notable lo que consiguió Irán, en Gaza al unir a sunitas y a chiitas en el ataque a Israel. ¿Por qué? Porque hay una vieja rivalidad y probablemente todo indica que podría ser el Estado Islámico. Sin ir más lejos... ¿Que el Estado Islámico puso la bomba? Sí, sin ir más lejos, lo ha hecho antes, no con este nivel de devastación, y probablemente ocurrió porque habitualmente cerca de los cementerios el régimen entrega alimentos u otras viviendas de última necesidad a... ¿Y qué sentido tendría en un momento que están buscando la unidad para hacer desaparecer al Estado de Israel, que se produzca esta fisura mayor, histórica, milenaria, entre sunitas y chiitas? Porque operan independientemente, hay una gran división entre ellos, subdivisión y subgrupos. Sin ir más lejos, recordé a propósito de esto que estuvo a punto de provocar en los inicios, cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán, un enfrentamiento de los talibanes que quisieron, pero no concretaron, invadir nada menos que la embajada de Irán, porque creían que estaban apoyando a sus rivales. Poco informado, pero muy estudiado estas luchas. De hecho, los primeros víctimas son otros musulmanes. Recordemos que en este minuto están a punto de ser expulsados más de 1 millón de afganos que tomaron refugio en Pakistán. Recordemos también el 500.000 de muertos en Siria. Recordemos lo que ocurre en Yemen cada cierto número de años en esta guerra civil que hoy día recrudece. Irak, sí, donde uno mire, este problema se encuentra. ¿Cuál es el problema? Que la disputa entre estos grupos fundamentalistas es a todo nivel. Recuerdo un poco las disputas que habían por el sexo de los ángeles en la Edad Media en Europa. Es una disputa profunda que llega a este tipo de salvajadas como la que hemos presenciado. Irán está acusando a Israel y a Estados Unidos del bombazo. Estados Unidos ha respondido, dice, y citamos textualmente, es ridículo sugerir que Israel estuvo detrás de las explosiones en Irán que dejaron al menos más de 100 muertos. Lo más irresponsable no es que ellos, porque ellos están un poco amarrados por su discurso. Recordemos que la propia Guardia Islámica tuvo que decir que no era cierto lo que había dicho un alto oficial, que
lo que había ocurrido en Israel era venganza por la muerte de Soleimani y que ellos no tuvieron nada que ver. Lo único seguro en las reacciones de Irán es que ellos no van a hacer nada, absolutamente nada, para poner en peligro el control que tiene de Irán. Nada estaría pasando sin ese control. Me interesa que ellos ese punto porque solamente necesitamos una explicación de por qué Irán no ha respondido, a pesar de que hay una amenaza de Nasrallah, de que Israel va a pagar muy caro por lo que ha ocurrido en el sur del Líbano, porque evidentemente, y es la próxima pregunta, ¿estamos al borde de una guerra regional? Yo creo que no. Al principio, después del 7 de octubre, se dijeron dos cosas. Entre ellos el Pentágono, que le aconsejaron a Israel que no atacara militarmente porque habían preparado una trampa para amarrarlo, como el Estado Islámico lo amarró durante algún tiempo hasta que felizmente pudieron deshacerse de ellos a Estados Unidos. Pero ¿por qué no hay reacción de Irán? Porque todo esto cambia. Yo creo que hay dos guerras que se han ido mezclando. Una es una etapa más de una guerra interminable, primero entre Israel y los árabes y después entre Israel y los palestinos. Muy claro en Gaza, pero cada vez más es evidente que hay otra guerra. El control que tiene Irán en este minuto, el problema de Irán con Estados Unidos y con Israel no es por lo que hacen, sino por lo que son. Es una lucha contra la herencia, contra lo que es Occidente, la herencia greco-romana, la herencia judeo-cristiana, la ilustración. Todo eso ellos están en contra y por lo tanto es un rechazo total y visceral. Pero nada van a hacer que ponga en peligro. Se vio en Siria, hubo muchos enfrentamientos pequeños entre Israel y la Guardia Revolucionaria iraní, en general ganado por Israel, y nunca reaccionaron y siempre amenazaron. Ellos no le han dado el visto bueno ni a los hutíes hasta el minuto para atacar más a Israel, ni a Hezbollah. Pero ¿por qué no quieren perder el control? Usted verá que también amenazaron lo mismo cuando Estados Unidos envió los portaaviones. Y no pasó absolutamente nada. Hay mucha amenaza, pero no se concreta, y creo que están tan amarrados en su discurso que el peligro existe ahora que sean amarrados por lo que han dicho tantas veces, que esto es el gran Satán Estados Unidos y el pequeño Satán Israel. Entonces ahí se equivocó Marx, que dijo que todo momento histórico tiene una causa económica. Aquí la causa cultural y religiosa desborda la parte económica. Sin duda alguna. De ellos el tema no es la economía, sino es el tema de la cultura, y usted ve que en su expansión la yihad ha entrado en conflicto, no primero con los judíos, entró primero con el cristianismo, entró en conflicto con los hindúes, entró en conflicto con otras culturas. Finalmente, Occidente, Europa y Estados Unidos tienen algo que ver con mantener esta división dentro del mundo musulmán. Yo creo que sí, lo que pasa es que creo que no existe conciencia, y en Europa menos que en Estados Unidos, de lo que están abordando. El problema lo tienen dentro de lo europeo y hoy día sabemos que también está dentro de Estados Unidos. Entonces la forma es precisamente mantener ese mapa como un rompecabezas. Yo creo que en ese sentido así actuaron los imperios coloniales, con malas y con buenas consecuencias, pero también es un problema que lo peor que podría pasar es que Estados Unidos sea confrontado no por el eje del mal, que es menor en comparación a esto, sino por un lado China, por la disputa geopolítica, y el Islam político, la islamización de todo el conflicto. Hay 45 países musulmanes, hay 45 países que reconocen que tienen una mayoría poblacional musulmana. La idea de Irán es transformar, y para eso necesita doblegar a Arabia Saudita primero, todos estos conflictos en parte de la lucha islámica por reconquistar aquellos territorios que alguna vez fueron, no solo el Medio Oriente, acuérdense que estuvieron 8 siglos en España. La famosa yihad. La famosa yihad. Muchas gracias, doctor Ricardo Israel, y le reiteramos nuestros mejores deseos de un próspero año 24. Muchas gracias. Salud. Al regresar, la polémica del momento aquí en Estados Unidos. El veto al expresidente Donald Trump en algunos estados. Pero antes los dejamos con Argentina, en donde está pasando de